Sí, no me acordaba, él es el chef. que siempre digo, y ahora no me acuerdo. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos. Estoy feliz porque tengo quórum aquí. Oye. ¡Qué maravilla! La semana entrante ya voy a estar lista con la presentación ya para que la puedan ver y no aquí amontonaditas. Es que lo que pasa es que esta maquinita no está tan nueva. Entonces, si la deja uno mucho tiempo, se calienta y se apaga. Entonces, cuando vienen poquitas, por eso no la pongo. Bueno, entonces hoy nos toca la sesión 2 y en esta sesión vamos a ver el panorama geográfico. Ahí tienen ustedes el material, ¿verdad? Sí. Ahí están ya impresos. Es que lo pedí digital e impreso. No sé si pero digital, siquiera yo lo tengo que mandar. No, digital. Ya se lo mandaron. Bueno, usted lo pidió digital para imprimirlo. No, las dos cosas pedí. No, pero si se lo van a dar, se lo van a dar físico, ¿para qué lo va a imprimir usted? Por eso. Bueno, entonces tenemos aquí el panorama geográfico que es la sesión 2. Ya anteriormente habíamos tenido la sesión 1, ¿verdad? Donde nosotros hablábamos de la introducción del Antiguo Testamento y hablábamos cómo se había formado. ¿Se acuerdan qué era el Antiguo Testamento? ¿Sí tienen una idea de lo que vimos? Cómo se va desarrollando, la importancia, por qué lo estudiamos, cómo se formó, cuál era la finalidad. Y entonces todo eso lo vimos la semana pasada. Y ahí se dio la clase grabada para los que no vinieron. Estoy teniendo idea que en el Antiguo Testamento lo que nosotros tenemos, así como síntesis, ¿verdad? Es figuras, temas que se van a desarrollar en toda la escritura. Temas como la elección, Dios elige, antes de todo, en los primeros capítulos del Génesis, la creación, ¿verdad? Dios crea. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí el Antiguo Testamento? Que Dios es el principio y fundamento de todo. Esa es la afirmación. ¿Cómo lo hace? Pues ya vimos que a través de los géneros literarios se nos está explicando muchas cosas, pero que el género literario es el ropaje del mensaje. Pero del capítulo 1 al 11, lo que nos dice es que Dios es el principio y fundamento de todo y que todo cuanto hace no lo hace por necesidad o necesitar de nosotros. Él nos crea por amor. Él crea por amor. Su creación es una emanación de su amor. Entonces, entendiendo eso, ese es el principio y fundamento de nuestra fe. Pero luego viene, entre esos 11 capítulos, primeros 11 capítulos, que el ser humano pues sospecha de ese amor. No lo cree, ¿verdad? Tiene sospechas, ¿será bueno? ¿Dios será bueno? ¿No será bueno? ¿Me castiga? ¿No me castiga? Está ahí vigilándome en todo lo que... Hay muchas sospechas de Dios. Y entonces el ser humano se aleja, ¿verdad? Y entonces los primeros 11 capítulos nos van a explicar qué es lo que pasa en la humanidad sin Dios. Y eso lo podemos ver hoy. No necesitamos irnos a los orígenes. Podemos ver que el ser humano sin Dios, pues no puede. Y no estoy hablando de tema moral, ¿verdad? Porque hay seres humanos muy morales, con muchos valores humanos morales y no necesariamente creen en Dios, pero tienen valores humanos muy definidos, ¿verdad? No estamos hablando de eso.
estamos hablando de una realidad que va más allá de la moral, porque la moral es una parte, ¿verdad?, de la ética. Pero aquí no es que se esté fundamentando en la ética o en la moral, porque la elección de cada personaje en ningún momento dice que eran muy buenos, que eran excelentes. Abraham era un pagano de Caldera, ¿verdad? No dice nada de su conducta moral. Era un patriarca de una tribu, nómada, tenía problemas humanos, murió su papá, no tenía hijos porque su mujer era estéril. Él no era. Entonces eso era terrible porque no tenía descendencia. Cuando Dios le promete que le va a dar muchas cosas, él dice, pero ¿y para qué la quiero si yo no tengo a quién dejarle nada? Y eso que él no era estéril, quien era su mujer. Pero en aquel contexto cultural, él podía tener hijos, de hecho los tuvo, porque Ismael es hijo de Agar, la hijo de la esclava, ¿verdad? De Sara. Entonces, todos esos son contextos culturales. Ese no es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es cómo Dios en su amor va desarrollando al hombre, le va dando identidad al hombre y le va dando promesas para que vaya desarrollando su historia, su vida, que no es de casualidad, sino tiene un proyecto, y ahí vamos viendo los proyectos de Dios. Entonces, en la primera parte vimos eso, vimos que Dios en su creación como ser supremo es principio y fundamento de todo, de todo. Y luego en el capítulo 12, pues empieza el tema de la elección, ¿verdad? Dios elige. Entonces, ahí hay una lógica, hay un proyecto, porque ¿para qué elige? Hay un proyecto de parte de Dios, elige para alguien. Entonces empiezan la elección y en esa elección no dicen en ningún momento en la escritura que lo elige porque ese ser sea mejor que otros seres, sino que lo elige por amor. Y el único tema es de parte del ser humano es que le tiene que creer a Dios, le debe creer a Dios. Si no le creen, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero la ventaja de Abraham es que le creyó a Dios. Abraham estaba en una cultura de muchos dioses, era politeísta, pero le cree a uno. Y se deja guiar por ese uno, se deja. Le cree, se deja, ¿verdad? Y lo que pasa es que ese ser que se le revela a Abraham no le dice quién es, solo le dice lo que tiene que hacer Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu casa, erradícate, deja todo, erradícate, no te apegues a nada y vete al lugar que yo te mostraré. No le dice tampoco dónde, cuándo, cómo, nada. Fíjese que confiar en eso. dice, ¿verdad? Ay, a ver, pero eso es lo interesante. Eso es lo interesante de las promesas de Dios que dice que van a pasar, pero no dice ni cuándo ni cómo. Pero entonces aquí es el tema del ser humano. Mientras que en los primeros capítulos tenemos el ser humano que no quiso, que sospechó de él, tenemos a este personaje Abraham que le cree. ¿Y cómo sabemos que le cree? Porque en el versículo 4 dice, marchó. O sea, se despojó de todo y dijo, bueno, miremos pues, vámonos a la aventura contigo. Y se fue, marchó. Tal vez porque ya no tenía expectativas. Puede ser. Puede ser porque había muerto. Punto de quiebre, pues, porque era anciano, Sí. no tenía hijos. Su papá se había muerto, no tenía familia, tenía una tribu, y de repente, pero fíjense qué cosa más interesante. En ese momento de nada, ¿verdad? De nada, ahí entra ese ser. Ese ser no entró antes, no entró en la juventud, no entró cuando él tal vez pensó que lo necesitaba. Entró cuando verdaderamente sabía. Y por lo que sea, le creyó.
Posiblemente es cuando el dicho aquel que dice, ¿verdad? Si ya tocaste al fondo, ya solo te toca subir. Ya no puedes ir más abajo porque ya llegaste al fondo. Entonces te toca subir. Bueno, pues es el tema. Pues ahí empieza entonces todo ese desarrollo del Antiguo Testamento, de la, de la, de la historia de la salvación, ¿verdad? Cómo Dios va actuando y va actuando a través, ya vimos, elección de personas, van a haber muchas personas, no tantas, pero van a haber. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, después Josué, después los jueces, después los profetas, pues no son tantas personas, pero son personas que son elegidas para una misión. Y tenemos entonces la elección. En esa elección va una promesa, siempre van promesas. Cada persona que es elegida, nunca se dice que es elegida porque sea perfecta. Isaías dice, soy pecador en medio de un pueblo pecador, ¿no? ¿Por qué me eligen a mí, verdad? Moisés dice, yo no puedo hablar, soy tartamudo, Abraham ya es viejo, Jacob anda huyendo de su hermano porque lo engañó. Bueno, total que la humanidad es la humanidad y Dios elige. Y siempre lo hace por amor, no por méritos de cada. Eso sí que lo tenemos que entender muy bien. Igual San Pedro. Igual Santiago, Juan, todos, nadie es que tenga méritos. Incluso María, que no se dice nada de eso, María dice de ella misma. ¿Y por qué? El Magnificat es eso, que glorifica a Dios, que ha mirado a la pequeñez de su esclava y que a partir de esa elección Dios le va a dar pues un nombre sobre toda la gente, ¿verdad? Todas las generaciones me van a felicitar, pero porque el poderoso ha hecho obras grandes. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque ella nos dijo, ay, es que como yo soy, yo soy la salsa del taco, yo soy la cremita del taco, no, ¿verdad? Inmediatamente ella alabó a Dios. Y entonces también vemos que también marcha, le cree. Siempre estas personas que entran, que aceptan la misión después porque la elección es para una misión de servicio. Y entonces, esta siempre pone sus excusas, ¿verdad? Yo no puedo, ¿y cómo va a ser? Pero luego dice, va, pues, ahí vamos. Y entonces se va. Pero María, pues desde el principio, ¿cómo va a ser, verdad? Porque soy mujer soltera, yo, ¿cómo voy a tener un hijo? Y el ángel le explica. Y entonces ella dice, bueno, pues, aquí la esclava del Señor, debemos viajar. Entonces, todo eso es lo que nosotros, para comprender lo que está pasando en el Nuevo Testamento, tenemos que tener las líneas, estas que estamos trazando ahorita, del Antiguo Testamento. Elección, promesas, alianzas, esos son los temas. Son temas de elección, de promesas, de alianzas. Y en esas alianzas se van renovando. O sea, Dios se la da a Abraham, pero después se la da a Isaac, después, o sea, se va renovando. Esos personajes son generaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, la va renovando en cada generación. Y por eso en los Salmos dice, Dios es fiel de generación en generación, porque ha ido renovando esa promesa a distintas generaciones. Y no importa que las generaciones sean, como dijo Jesús ayer, ¿verdad? Generación perversa, dijo ayer. Aunque sean perversos, ahí viene Jesús a renovar también la alianza. Es el inmenso amor, aunque hay una evidencia de lo que realmente somos. Entonces, ahí es cuando vemos ese amor de Dios que se va desarrollando desde el Antiguo Testamento. Claramente que tenemos que entender las épocas y las misiones, porque, por ejemplo, los profetas, como tienen la misión de no solo de anunciar la alianza que han hecho con Dios, denuncian cómo el ser humano, pues, no ha puesto atención o no ha sido coherente con esa alianza.
Entonces utiliza un lenguaje muy fuerte, pero tenemos que atribuir ese lenguaje al contexto de lo que está pasando en ese momento, al contexto histórico, porque es un momento en donde, ¿qué dijera yo? Han llegado ya este grupo de personas a tal situación de olvidarse de Dios que el profeta tiene que decir, miren, si siguen así, Dios los va a destruir. Y va a utilizar ese lenguaje. No, pero va a utilizar ese lenguaje, por la circunstancia, no porque Dios sea así. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Que hay que tomar en cuenta el lenguaje que se utiliza en el contexto. ¿Ya? ¿Por qué? De lo contrario, entramos en una confusión terrible en el Antiguo Testamento y llegamos a decir que el Dios del Antiguo Testamento es mejor que el Dios del Nuevo Testamento, porque Jesús habla de un Dios amoroso, tierno, cercano, que nunca regaña, que nunca castiga, que siempre acepta todo eso. Y en cambio el del Antiguo Testamento es todo violento, iracundo, vengativo, castigador, que destruye, que mata. Y entonces ese lenguaje no es Dios. Eso lo tenemos que captar. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en este diplomado, ¿verdad? Y en este curso, en este módulo. Y para empezar, pues vamos a entrar en el contexto geográfico, porque así como que hay que entender el contexto literario, el cultural, la línea que lleva la historia de la salvación, vamos a ir viendo por etapas. Entonces, después de haber dado esa introducción, entramos al contexto geográfico. Y entonces aquí les dice, yo como tengo los lentes, yo miro allá todo nublado, pero aquí lo miro muy bien. Ustedes sí miran bien allá, ¿verdad? Ah, va. Es que yo con los lentes allá no miro, así lo miro todo borroso. Dice, entendemos mejor a una persona cuando conocemos los lugares de donde proviene. ¿Verdad? Eso es bien importante incluso saberlo hoy. Porque, por ejemplo, ahorita que viene la Semana Mayor, ¿verdad? Y uno puede ir al mar, pero de todas maneras ir a las celebraciones de los oficios que se dan. Nosotros vemos que la gente ahí pues llega en shorts a la iglesia, ¿verdad? Con sus citas, y algunos dirán, ay, no, qué vergüenza o qué descaro. Hay que ver la geografía, ¿verdad? Hay que ver la geografía, tienen mucho calor, esa es la ropa que tienen, no tienen más. Y entonces forma parte de esa generación, de esa cultura, de esa geografía. Entonces entendemos mejor a una persona cuando conocemos los lugares de donde viene. Por eso, aquí en este módulo nos vamos a acercar a la geografía de Israel para entrar en el marco natural donde tuvo lugar la revelación. Quiere decir que Dios ha entrado en la historia. Esto también es bien importante que lo tengamos claro porque Jesús no apareció así nada más, sino que tiene todo un trayecto histórico que llega a su encarnación, llega el momento de encarnarse. Pero para entender ese momento y valorarlo como realmente tenemos que valorarlo, porque no se trata de la fiesta de Navidad en diciembre, no, se trata de que Dios ha entrado en la historia, ha hablado en la historia, pero cuando llega el momento culmen, el momento más importante de toda la humanidad, no es cuando el hombre llegó a la luna, ni cuando el hombre ya logró pensar, no, es el momento cuando Dios se hace humano. Eso si lo entendiéramos es para... Eleva nuestra dignidad, hermano. Puesto, porque él pierde su dignidad de Dios, eso lo dice Pablo, ¿verdad? Siendo Dios, no lo vio como un bien codicioso al que tenía que aferrarse. Acuérdense que el humano quiere ser como Dios, quiere hacerse grandes monumentos, esa es la Torre de Babel, ¿verdad? Para que recuerden sus obras, para ser reconocido con poder.
Ahí vean ustedes que han hecho los romanos, los arcos del triunfo. Vean ustedes en Egipto, aquellas, ¿cómo se llaman? Aparte de las pirámides, los obeliscos, sí, para cada faraón hacer notar en toda la historia lo que yo hice, ser memorable, ¿no? Eso quiere el ser humano. Jesús, siendo Dios, dice Pablo, teniéndolo todo, no lo vio como algo codicioso a lo que tenía que aferrarse, sino se anonadó, se hizo nada. Eso es la encarnación, se hizo nada. Y para que lo tratáramos como lo tratamos, peor todavía, ¿verdad? Porque diría, se hizo nada para nada, pero no, pero sí sirvió, porque ahí vamos, aunque sea como, aunque seamos aquí 5, pero ahí vamos, o sea, sirvió. Aunque sea, no importa, pero sirvió, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, es importante darnos cuenta de que conocer esta geografía donde Dios entra a la historia de la humanidad, que tiene un lugar específico, concreto, que los nombres todavía existen, en algunos otros han cambiado, ¿verdad? Pero en algunos sí existen. Esto es importante, importante para ubicarlo. Entonces aquí empezamos viendo pues una imagen de las montañas, ¿verdad? Ver lugares, pues no era ni el lugar más majestuoso, ni el más rico, ni el más, que dijera, bello, era un lugar. Aquí tienen ustedes el monte Sinaí, las alturas, ¿verdad? Todavía existe ese monte. Los montes no desaparecen, aunque hoy parece que nuestro volcán se nos está chamuscando, dice. Pero ya hay como alertas muy secas. Yo ya recibí varios mensajes que hay que ayudar con bueno, entonces aquí tienen ustedes esta altura, que es uno de los temas que encontramos aquí, el tema de la elección, el tema de la promesa y el tema de la alianza. Porque una alianza que se ha hecho con Adán, con Noé primero, después con Abraham, que se siguió desarrollando con Isaac, con Jacob, renovando, ahora la tenemos en Sinaí con Moisés, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan la diferencia entre las anteriores, hay diferencias y hay similitudes. Diferencias es de que, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, una persona. En cambio aquí en el Sinaí es un grupo de personas. Entonces va a haber una diferencia en la alianza. Había sido individual y ahora es para un grupo de personas, que en este lugar se vuelve un pueblo, pero no se vuelve un pueblo por ellos mismos, y fíjense bien, tampoco porque tengan mérito. Acuérdense que cuando Moisés baja del monte, ellos traían toda la cultura egipcia, ¿verdad? Sí. Y la religión egipcia, y las costumbres egipcias. Entonces, ¿qué hacen? Ponga su listo aquí en la mesa, ¿no? Bien aquí. Pero ahí tienen un... Pues entonces se van a dar cuenta ustedes de que estos con su cultura, su costumbre y su religión, porque habían pasado más de 400 años en Egipto, era lógico que trajeran todo ese bagaje religioso. Cuando Moisés se les desaparece por 40 días, pues ellos piensan, pues este nos dejó aquí abandonados, y regresaron a su religión, a lo que ellos conocían. No conocían allá. Y entonces, pero ya lo habían visto actuar. Ya lo habían visto actuar, porque lo sacó con brazo fuerte de Egipto, porque ellos gritaron de angustia, de dolor por la esclavitud, y dice el texto, Dios escuchó su clamor y los liberó. Entonces, no lo conocían, pero ya él se había dado a conocer.
Pero en el momento otra vez del problema que desaparece Moisés, o sea que tenían más su confianza en Moisés que en Dios. ¿Se fijan? Y eso también es bien importante que lo notemos, porque nosotros usurpamos nosotros y ponemos en otras personas la acción de Dios, incluso en los santos. Cuando la gente dice, por ejemplo, que cree más en San Judas Tadeo o en la Virgen María o qué sé yo, en quien sea, se les olvida que es Dios quien ha actuado en esas personas, porque es Dios el que hace santo a esas personas. Ellos tienen el mérito de abrirse, de disponerse, como estas personas en el Antiguo Testamento. Pero la acción es de Dios, el protagonismo es de Dios. Es como María no se, como les vuelvo a decir, no se ensalzó ella misma, no se engrandeció ella misma, sino exaltó a Dios. Entonces nosotros cuando vemos un santo, a San Juan Pablo II, a Santa Teresa de Calcuta, exaltamos a Dios, que ha hecho en estas personas maravillas y que ellas pudieron abrirse y son un modelo para que nosotros nos abramos también a esas acciones de Dios, porque esas acciones de Dios no eran solo para ellas, es para todos. Pero tenemos la necesidad de abrirnos como ellos lo hicieron. Y entonces ellos son testimonio de algo que se puede hacer, abrirnos a esas gracias que Dios las da y que ellos las saben utilizar, ¿verdad? Pero no es quedarse en el santo, ni quedarse en la persona, sino que es darse cuenta que es Dios el que hace la obra. Siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el protagonista es Dios. Entonces en el Sinaí es igual. O sea, Dios los hace pueblo, pero no porque ellos sean lo máximo, ¿verdad? Sino porque Dios así lo quiere, Dios así lo decide. Es el amor de Dios que se fija en los más pequeños, porque ¿quiénes eran estos? Unos esclavos. ¿Qué méritos tenían? Ninguno. ¿Qué mérito tenía Moisés? Tampoco. Había matado a un Egipto, había salido huyendo, se había casado, tenía una esposa, hijos. Pues ya ve, ese es un tema importante, porque el protagonista no es Moisés, el protagonista es Dios. Por eso no habla ni de la familia ni de esto. Da algunas líneas biográficas, pero esa no es la historia. La historia es de Dios. Entonces, el centro es Dios. Y Moisés se dispone, pero Moisés también ya era viejo. Entonces, tampoco tenía méritos. Es más, era tartamudo, tenía dificultades. Entonces, hay que fijarse. Pues porque fue asesino y salió huyendo. Entre comillas. Sí, había pasado, le había ido bien. Bueno, pero ya habían pasado muchos años. En fin. Entonces, no era más culto que todos los hebreos. Tenía formación. Es importante entonces darse cuenta en eso que ustedes están observando, el proyecto de Dios. El proyecto de Dios. Uno que venía descendiendo de este grupo, que no era un pueblo todavía, ¿verdad? Eran los hebreos. Entonces, lo lleva, y no empezó con Moisés, empezó con José, ¿verdad? El hijo de Jacob, que es el que llega primero también por situaciones injustas, porque lo venden, ¿verdad? Por envidia. ¿Ve? Pero se fijan que ahí ustedes tienen que ir viendo cómo va actuando Dios, porque cuando nosotros estamos estudiando teología, que es lo que estamos haciendo, no es que estamos teniendo ideas abstractas, estamos conociendo el proceder de Dios y el proceder humano. Y cómo en el proceder humano Dios no lo condena ni lo juzga, sino que va sacando su proyecto adelante. Es decir, los proyectos humanos, por malos que sean, porque va a decir Jesús, es del corazón del hombre donde salen
todo lo malo, por malo que sean los proyectos humanos, Dios va desarrollando su proyecto de salvación. De ahí viene la raíz de no juzgar, no condenar al otro, porque no conocemos, ¿verdad? El otro va a actuar según su cultura, según su contexto, según sus ideas, según sus prejuicios, según lo que sea, ¿verdad? Pero Dios va a ir sacando su historia, su proyecto de salvación. Y Él es el protagonista. Entonces aquí tienen al Sinaí como con más, para que lo vean todo rocoso. Y luego tenemos otro evento, ¿verdad? Siempre en esta tierra, en esta geografía, el Santo Sepulcro. Hoy este lugar está dentro de unas murallas que parecieran el centro de la ciudad. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, la geografía era diferente. Y este lugar era una cantera, o sea, iban a sacar piedras, ¿verdad? Entonces, más que ser un monte, era una cantera. Y estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Hoy, pues, ya han pasado siglos. Ya ustedes ahorita que son testigas oculares de las guerras, ya se dan cuenta cómo está Gaza con la guerra, ya se dan cuenta cómo está Ucrania con la guerra. ¿Qué quiere decir? Que destruyen todo, ¿verdad? Y que no quieren dejar rastros ni de religión ni de cultura. Por eso, ¿qué es lo que destruyen? Pues destruyen bibliotecas, hospitales, lugares donde se da culto, porque quieren arrasar no solo con las personas, sino que quieren arrasar con las raíces, con la identidad de esas personas. Entonces lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. La geografía de Jesús de Nazaret no es la misma de hoy, ¿verdad? Los lugares pudieran ser o no pudieran ser, porque todo eso fue destruido. ¿Qué es lo que ha ayudado a recuperar algunos lugares? La arqueología, ¿verdad? La arqueología es la que ha ido trabajando y sigue trabajando para descubrir, pues miren, este lugar, y no porque van a encontrar, que me dio risa, yo doy un curso en la universidad que es Jesús de Nazaret y me toca fundamentar su existencia histórica. Pero me llegó, tal vez porque como busco información de su historicidad en Google, a veces quiero ver algunas cosas, me llegó un chat o no sé qué era, decía, las sandalias de Jesús. Y había unas chancletas. Decía, evidencias de la historicidad de Jesús. Sandalias de Jesús, ahí estaban sus sandalias. Después decía, santos clavos de Jesús, ahí estaban unos clavos de aquel tiempo, que ya se saben cómo era, pero no directamente los de Jesús, ¿verdad? Después dice, el santo sudario de Jesús. Y después ¿cómo se llama? El copó, pero no se llama copó, pero se llama el santo grial. Y de oro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús iba a tener ahí una copa de oro para celebrar su cena. Entonces, todo eso, pues, uno ya tiene, dice, pues, esa no es la evidencia, porque la arqueología no va a encontrar eso, ¿verdad? No va a encontrar ni siquiera algo, alguna pertenencia ni de Jesús ni de... Lo que encuentran es que en una pared escribieron tal cosa, en tal lugar encuentran tales situaciones que son similares a lo que dice el Evangelio, pero no van a encontrar una prenda. Bueno, entonces eso para ver la geografía. Hoy pues son iglesias, son templos que son, fíjense pues, no son recuerdos, son memoriales. A ver, ¿cuál es la diferencia? Un memorial, fíjense, por ejemplo, los abogados hacen memoriales. Quiere decir que ponen por escrito hechos concretos que se pueden corroborar. Entonces, un memorial, por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando vamos nosotros a la Eucaristía, no vamos a recordar lo que hizo Jesús.
no es un recuerdo. Tampoco es un informe, no nos va a informar lo que le pasó a Pablo con lo que le pasó a Isaías, no nos va a informar, no es un informe, no es un recuerdo, es un memorial. Quiere decir que es una acción, un acontecimiento que tuvo lugar en la historia y que para mí, no solo es significativo, sino que es algo tan real que yo lo he vivido de otra manera, pero que es lo mismo. O sea, yo ahí cuando estoy teniendo un encuentro con Jesús, no voy al encuentro imaginativo o del recuerdo, sino que voy al encuentro con una persona. Entonces esa persona tiene todo un trayecto que está en la memoria, no como ideas abstractas, sino como acontecimientos. Es decir, cuando usted celebra el cumpleaños de su hijo, usted no está celebrando un recuerdo, usted está celebrando un acontecimiento, ¿o no? Algo que aconteció en su vida y que sigue ahí, y usted lo celebra porque sigue ahí. Ese es un memorial. Se celebra algo, no celebra lo que pasó hace cuando nació su hijo, que eso usted lo puede recordar. Eso es un recuerdo, pero ya su hijo no es eso, de hace no sé cuántos años. Está ahí totalmente, de hecho yo le digo a mis hijos, ¿qué les pasó si eran de este tamañito? Hasta con pelos les digo yo en la cara. Bueno, ¿qué pasa? Pues es una presencia real, es un acontecimiento, tuvo un origen, pero sigue teniendo continuidad. Eso es un... Y esta persona puede morir, ¿verdad? Sigue siendo un memorial. Porque usted dice, ay, hoy hubiera cumplido un año más de cuando nació, hoy se hubiera cumplido cuántos años, hizo esto, sigue presente en su historia. Ya no está físicamente, pero la persona sigue ahí. No sé si me captan lo que les digo. Sí. Entonces es esto es lo que pasa con estos templos. Estos templos son un memorial. Aunque no sean el lugar exacto y preciso, pero es el hecho histórico de alguien que vivió algo y que las guerras, las circunstancias, los terremotos, las destrucciones, todo, pero está vivo, y no está vivo en el recuerdo, está vivo en la acción. ¿Sí me captan? Entonces, no, cuando nosotros decimos, Cristo vive, Cristo, no es que esté vivo en el recuerdo porque tuvo apariciones, no, es porque en mi vida sigue actuando, sigue presente, sigue activo. Fíjense que no estamos hablando nada de moral ni de ética, no, estamos hablando de vida, ¿verdad? Que es lo que se presenta en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que anteriormente, como eran tantas guerras y tantas batallas y tanto querer poseer las tierras, pues todas las ciudades eran amuralladas, en todas. Entonces, era defender la ciudad a través de los muros. Hoy pues ya no es tan así, ¿verdad? Al menos aquí en América Latina creo que no hay ninguna que tenga murallas. Pero Estados Unidos lo hace. Pues quiere, ¿verdad? Quiere hacerla para que no vayan los migrantes, ¿verdad? Sí. Pero acuérdense ustedes, por ejemplo, China es la que tiene la gran muralla china, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está defendiendo todo su territorio, ¿verdad? De las invasiones y de todo eso. Cuando uno mira en aquella época la monarquía, que antes pues España era eso, monarquías, ¿verdad? Luego se volvió España como es hoy, pero todos entran ustedes a esos lugares, pues yo no he ido, pero lo veo en televisión. Y entonces ven todos amurallados, ¿verdad? Amuralladas. Y el castillo ahí, resguardando. Bueno, pues esto es lo mismo aquí. Jerusalén amurallado, ¿verdad? La ciudad de David, y hoy pues solo quedan los muros, tanto del templo, que era lo que primero cubrían, ¿verdad? Porque era lo más valioso para ellos. En primer lugar,
nosotros tenemos en la historia, en el Antiguo Testamento, cómo es que se desarrolla el tema del templo, ¿verdad? Es un tema difícil para el profeta Samuel, que es el que se va a presentar. Samuel es el último juez y el primer profeta. Y empieza la profecía porque realmente el pueblo quiere un rey. ¿Y cómo tener un rey? Porque un rey es como hacerse el señor de ese territorio, ¿verdad? El dueño. Ellos ya tienen un señor y un dueño, que es Dios, pero ellos quieren un rey. Entonces, hay todo un conflicto en el Antiguo Testamento que Dios se lo hace saber a Samuel, y ese es un tema interesante del diálogo con Dios que tiene Abraham, Isaac, Moisés, los profetas, y es el tema nuestro de la oración. No es técnicas como orar, como ponerse, no es una receta, es el amor, de darnos cuenta cómo es Dios y querer tener una relación íntima con Él. No en un momento definido. En un momento definido es como cuando uno va a la casa de una amiga en un momento definido, ¿verdad? Te vengo a ver porque te quería ver, porque quiero estar contigo, que será cuando vamos al templo, ¿verdad? Que queremos estar en una presencia. Pero la persona que uno quiere está siempre con uno. Está siempre, va a venir el recuerdo, ay, hoy pensé en ti por tal cosa, anoche te soñé por esto. O sea, es una persona recurrente en nuestra historia. Eso es la oración. La oración es siempre, es esa relación con Dios. Entonces, ese tema de la geografía, pues hoy la tenemos ya solo como murallas que se quedaron ahí, como el muro de lamentos, que es lo único que queda después de la destrucción del templo de Salomón en el exilio a Babilonia. 570 años antes de Cristo. Los babilonios es el imperio más fuerte, ya han pasado los asirios, los sirios, y entonces ahora viene Babilonia, ¿verdad? También tenemos otras historias ahí como la de Jonás con Nínive, era la capital de Babilonia, era Nínive. Y ya sabemos por Jonás que era una ciudad pecadora, 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 y que Jonás ni siquiera quiere irles a predicar porque no quiere que Dios los perdone, no quiere que sí. Es un profeta que le da cólera pensar que Dios sea tan bueno que dice que Pues es cierto, le pasa mucho. pues es que eso es lo que pasa. Pues eso es Jonás, y Jonás dice, yo no le hago caso a Dios y me voy por otro lado. Fíjense Jonás. Pero ahí vemos otra vez el proyecto de Dios, ¿no, Jonás? Quiero que vaya a salir y se lo traga la ballena, ¿se cuenta? Y ¡fuc! Lo escupe justo en Nínive. Lo escupió, ¡fuc! Y está en Nínive contra toda su voluntad, y porque en el fondo es que no, yo no quiero que los perdonen, quiero que los destruyan. No quiero que los perdone, pero la misericordia de Dios es tan grande y el amor, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos se salven, todos. Entonces, ahí va Jonás. Y resulta que predica, ¿verdad? 3 días y dice que era muy grande la ciudad y todos, hasta los animales, se convirtieron. Y él, en lugar de ponerse feliz, se enoja tanto. Se enoja tanto que dice que se va. Ay, es que son preciosos esos relatos, ¿verdad? Que se va y tiene tanto calor y está tan enojado y todo, y se sienta ahí para que le dé sombra a un árbol y todo, y se queda dormido, pero con cólera. Mientras se duerme, un gusano destruyó el árbol. Y cuando él despierta, mira destruido el árbol y le duele. ¿Y cómo es posible que se haya destruido este árbol? Y que, bueno, si eso te duele, y no te duele que te estás peleando por un árbol que fue destruido y querías que se destruyera una ciudad entera, poner esa comparación, ¿verdad? Y entonces la explicación de la misericordia y la ternura de Dios, que se complace con la conversión del que eso es lo único que quiere. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Y cuál? Pues la voluntad es una sola, que todos nos salvemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ayudar a esa salvación. ¿Y cómo?
pues perdonando. ¿Y cómo si no puedo? Pues pidiendo que pueda, porque si no puedo hacerlo yo, que me ayude Él con su espíritu que lo ha prometido. Pero lo importante es que el otro se salve. Por eso es en estas lecturas que dice, mira, si tienes un pleito con tu hermano, no me traigas ninguna ofrenda. Arregla tus problemas con todo el mundo y después trae tu ofrenda. Pero aquí no quiero ninguna ofrenda si hay pleitos por algún lado, porque es la salvación con el otro. Es importante eso. Entonces, todo esto fue destruido en ese año por los babilonios, se fueron al exilio, quiere decir que se fueron a Babilonia, los sacaron junto con el rey. Todo fue destruido absolutamente, no quedó nada. Nínive era Babilonia, pero Nínive se convirtió antes, pero ahora ya era otro poder y ya estaban más fuertes también. O hay que ver el contexto de Jonás en qué época es. Bueno, el hecho es de que se los llevan y aquí tenemos dos profetas, tenemos a Ezequiel y a Jeremías. Ezequiel se va a Babilonia y ahí les profetiza la esperanza. No, los proyectos de Dios, Dios no puede desdecirse, Dios no puede cambiar de opinión. Dios es fiel, si Dios dijo que teníamos una tierra, Dios nos va a dar una tierra, a pesar de que nosotros hemos pecado, a pesar que merecimos todo eso. Ese es Ezequiel en Babilonia. Pero en Israel se queda Jeremías con todos los esclavos ahí. Y a Jeremías, pues ya saben ustedes que le va mal, porque primero le ha explicado al rey, pues todo lo que le va a pasar si no cambian, y nunca hicieron caso. Y entonces Jeremías tiene su libro de lamentaciones en el Antiguo Testamento, donde se lamenta de todo lo que les pasa, de todo lo que han perdido, de por qué somos tan necios, tan rebeldes, de su propia situación, del profeta que nadie le hace caso y que al contrario tiene muchas reacciones diferentes. Todas esas cosas las tenemos en la Escritura. Profetas rebeldes, pero siguen siendo profetas y nos van presentando cómo es Dios de amoroso. Y cómo es Dios. ¿Cómo somos? Y aquí tenemos a este santito, ¿verdad? En ese muro de los lamentos, llegando con todo su sufrimiento humano ante esa presencia. No es judío, pero vean eso, ¿verdad? No es judío, es católico. Pero no son los judíos. Pues, pero son creencias judías. Pero es decir, yo estoy convencida en mi corazón y en mi mente que los judíos y nosotros somos de nosotros. Sí, no. Sí, yo sé que ellos se quedaron ahí, pero al final es la misma fe, es el mismo Dios. Es la misma... No tanto. No, porque no está Jesús. No, yo sé. No, pero es que eso es algo muy... Es que nosotros somos seguidores de Jesús. Sí. Y Jesús para nosotros es Dios. Pero sí. Pero es Cristo, sí, pero como Dios, es el mismo los judíos que el de nosotros. Solo existe un Dios. No, porque para ellos no es trino. Y nuestra fe es trina. No, pero entonces hay que entender que esas son diferencias. No es lo mismo. Porque, pues es lo que estamos estudiando. No venimos de allí, porque nosotros no tenemos ni siquiera nada judío. Nosotros somos chapines de Guatemala y aparte de Guatemala, nuestros ancestros pues eran los mayas o los quichés o los aztecas o los olmecas o los que ustedes quieran, pero no tienen nada que ver con la raza. Como raza, ok. Entonces, como religión, el punto de inflexión es Jesús de Nazaret, que es judío. Y como judío, nosotros debemos de entender la práctica judía, no la fe judía, porque Jesús va a decir, Moisés les dijo, pero yo les digo. Y va a decir, Jonás predicó durante 3 días y la gente se convirtió. Yo predico y no se convierte. Y aquí hay uno más que Jonás, ¿sí? Y va a decir, vino una mujer de Egipto a ver a Salomón por su sabiduría. Y aquí hay algo. Y no le hacen caso a su sabiduría.
Entonces, el tema de nosotros es Jesús. Y nosotros estudiamos el Antiguo Testamento para entender a Jesús, para conocer a Jesús, para entender sus palabras, porque él le habló a su pueblo, que era judío, y su pueblo sí que le entendía, pero le caía tan mal lo que él decía, que lo mataron. Entonces, pero nosotros tenemos que entender eso directamente dentro de la historia y la geografía. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento, no porque somos judíos, sino porque realmente Jesús era judío. Y nosotros al que queremos entender, conocer y seguir es a Jesús. Y para eso tenemos que entender su cultura, su lenguaje, sus costumbres, sus prácticas, porque Jesús era un hombre religioso y su familia era una familia religiosa. Celebraba la Pascua, iba al templo. Entonces, en el Evangelio de Juan nos cuenta que fue 3 veces, pero Jesús no fue 3 veces. Jesús tuvo que haber ido todos los años junto con su familia a celebrar la Pascua, porque eran las tradiciones judías. Porque cuando sí, pero de una manera diferente. Ahí está, ahí vamos. De una manera diferente, dándole la realeza a Dios y al ser humano, que Jesús lo presenta como pues, imagen de Dios, que es lo que nosotros tendríamos que tener, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso es. Luego, otra parte para que se vayan haciendo idea de cómo es la geografía. Bueno, tienen lugares rocosos, tienen la ciudad en una parte más o menos fértil, ¿verdad? Porque pasa el río Jordán. Tienen el Mar Muerto, que es un lugar muy bajo, está más bajo del nivel del mar, dice, está más abajo del mar, o sea, es un nivel muy bajo. Y pues ya ven que en este Mar Muerto pues no hay vida, porque hay mucha acumulación de sal, no hay peces, no hay nada de eso. Y lo que hay, que sí, es la sal. Ajá. Y para que vean la multiforma, las múltiples formas de la geografía, porque eso está ahí. El Mar Muerto, el Sinaí, el desierto. Miren, aquí él está flotando, porque no hay gravedad, como está abajo del nivel del mar. Entonces él puede estar acostado ahí tranquilamente, leyendo todo el día. Y bueno, uno si sabe nadar también puede flotar en cualquier lugar, ¿verdad? En la piscina puede acostarse así tranquila, pero el ratito se hunde, ahí no se hunde nada. Miren, los pies están hasta arriba, acostados como que estuvieran en una cama. Luego, esta parte es se dice mar de Galilea, pero es un lago, ¿verdad? No es un mar, es un lago. También se llama Tiberíades y mar o lago de Galilea. Esta parte es muy importante porque es donde Jesús realizó en todo su alrededor, realizó su ministerio. Aquí están los altos del Golán, son estos, ¿ven? Están aquí, estas montañas, son toda una cordillera de montañas. El lago que tiene la parte de Nazaret, está el lago, la parte norte. En este lago termina el río Jordán. En esta parte de por aquí, pues tenemos las distintas poblaciones como Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, que de ahí viene mi nombre, Tiberiades, que todavía, pues era por Tiberio, ¿verdad? Que le habían puesto ese nombre. Y aquí ven otra forma de naturaleza, ¿verdad? Ven el lago, ven llanura, ven flores, porque la misma agua hace que esto sea un poquito más fértil. Este es un sector donde es alto, es una parte alta, y donde hoy se considera que Jesús dijo las bienaventuranzas. Pero
hay varios lugares que también dicen que Jesús dice las bienaventuranzas. Entonces, incluso Mateo las cuenta de una manera y Lucas las cuenta de otra. Quiere decir que ese es un sermón que Jesús debe de haber dicho varias veces, no solo en un lugar, por un lado. Por otro lado, es también como la colección de muchos dichos que Jesús decía y que de alguna manera el redactor también los puso en un solo contexto literario, ¿verdad? Como un proyecto, porque las bienaventuranzas se tienen como la gran enseñanza de Jesús, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Entonces, como son como sentencias o como son ciertas formas reducidas de decir, posiblemente Jesús las dijo muchas veces en distintos lugares, de alguna manera, tal vez en más de algún lugar la dijo completas, ¿verdad? Porque Mateo las tiene de una manera y Lucas las tiene de otra. Marcos no las tiene y Juan no las tiene. Y aquí es donde ven que hoy, por ejemplo, las personas que llegan a estos lugares, pues, otra vez. Aparte es que lleguemos a hacer el recuerdo y aparte que hagamos un memorial. Son dos cosas. Un recuerdo es querer recordar a Jesús cómo sería, quererlo imaginar y todo. Y otra forma es vivirlo dentro de una realidad que no la podemos imaginar, porque son 2000 años antes, ni siquiera el paisaje era el mismo. Y ahora hay una iglesia ahí también, entonces no lo podemos imaginar con imaginación, pero sí como memorial, sí podemos tener como la resonancia de sus palabras en un lugar, en un lago que sigue siendo el mismo, porque el lago sí, tal vez por el cambio climático puede reducirse el agua o no, pero sigue siendo el mismo lago, en el mismo lugar, las montañas del Golán siguen estando ahí. Hay todo un sector que sí hace una presencia memorial, real, que sigue, ¿verdad? Entonces, depende de cómo sea la actitud con la que se vive. Luego el Monte Nebo, también es la misma cosa. Aquí ven ustedes otras imágenes de otra geografía. Aquí ven el Monte Tabor, donde Jesús dice también que tuvo la transfiguración, ¿verdad? En Israel. Parte arenosa, parte un poco con vegetación, poblaciones cercanas. Pues hoy ya está asfaltado y todo eso, pero en aquel tiempo era terracería, ¿verdad? Y es darse cuenta que Jesús caminaba todo eso. Y como digo yo en otros cursos, no había moto, no había bicicleta, no había, y Jesús no había nada de eso. Y Jesús ni siquiera, porque todavía Pablo parece que utilizó caballo, pero Jesús a pie. Es un itinerante que camina, que lleva el mensaje de Dios a pie. Y fíjense, han visto rocas, han visto agua, han visto vegetación y también tiene la parte norte con nieve. O sea, sí, ya es ahí, ya un poco por la parte alta, ¿verdad? Ya fuera de Israel, pero ya entra un poquito donde Jesús pregunta a la gente, ¿quién dice en el Evangelio de Marcos, quién dice la gente que soy yo? Es la parte muy norte, donde había un culto al dios Pan. Ese episodio es muy interesante, el contexto, porque ahí habían altares de todos, porque está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas, donde Jesús pregunta caminando, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, es Cesarea de Filipos, dice que Jesús iba ahí en Cesarea de Filipos, ahí es donde nace el río Jordán, y todas las montañas eran grandes elaboraciones para los dioses paganos. Y en ese lugar Jesús pregunta quién es Él, en un lugar donde se le está dando culto a otras divinidades. Y entonces este es el monte Ararat. Y este es el mapa que vemos, lo que estábamos viendo. Digamos, vemos Egipto, el monte Sinaí, y está por aquí, el monte Negev, en esta parte, el río Jordán, que viene desde toda esta, aquí les voy a apuntar con la flechita,
Tiene toda esta área del río de Jordán que llega aquí hasta el mar de Galilea. Es este, el lago de Galilea. Este es el Mar Muerto. Está cerca a Jerusalén. Y aquí en la parte norte ya está Nazaret, el Golán. Ya se acabó. Ay, mira, es que hoy nos emocionamos porque mira, tuve quórum. Hasta puse, mira, puse hasta la maquinita para que ellas vieran, ya no las tuve aquí. Te das cuenta, estamos felices, hoy vamos a refaccionar con alegría. Hay que celebrar refaccionar. Ay, Es que si no, se nos encaramos con es que vieras que estábamos muy emocionadas con esta clase. Qué bien, me alegro. Ay, sí,